Pensaba Krishnamurti hace ya bastante tiempo, se preguntaba, ¿por qué es que el sexo se había vuelto un tema tan importante para la gente? Obviamente él se refería a la gente de su tiempo, pero igual aplica para el tiempo de hoy. Él se preguntaba, ¿por qué es que el sexo es un tema tan relevante para el ser humano hoy en día? Y pensaba que al estar el ser humano tan atrapado por la religión, por la educación, por sus miedos, por sus deseos, por sus angustias, etcétera, había encontrado en el sexo una vía de escape, algo que le permitiera huir de esas cadenas, de esas prisiones en las que vivía atrapado o que vive atrapado el ser humano. Esta reflexión de Krishnamurti en realidad refleja una realidad am, muy vigente hoy en día, la realidad de las personas que piensan así, que es la mayoría. Y es problemático. ¿Por qué es problemático? Porque ese pensamiento de Krishnamurti no solo limitaba al sexo, al puro acto sexual, a lo más físico, fisiológico de la sexualidad, sino que también parecía dar a entender que la sexualidad estaba por fuera de los sistemas de religión, de pensamiento, de educación y de todo el tejido social en el que nos desenvolvemos. Y es un pensamiento muy usual. Muchas personas o la mayoría de las personas tienden a asociar la sexualidad inmediatamente con lo puramente físico o lo puramente biológico. O incluso si se atreven a pensar un poquito más en ciertos problemas que hay, lo asocian con la moralidad o la moralidad establecida o ciertos problemas muy específicos. Pero la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la gente no se detiene a pensar que la sexualidad es una realidad del ser humano mucho más amplia y más profunda que solamente esos aspectos, que son aspectos importantes, por supuesto, pero que no limitan todas las posibilidades de expresión que tiene la sexualidad. Por esta razón es tan importante que nos planteemos un acercamiento a la sexualidad mucho más amplio, más profundo y desde diferentes puntos de vista. En esta masterclass la hemos dividido en cuatro grandes temáticas eh, que engloban otras temáticas relacionadas. La primera clase, la primera reunión es la de hoy. En esta abordamos la naturaleza de la sexualidad humana, de cómo es que nosotros hemos desarrollado una cierta percepción sobre la sexualidad, de dónde vienen esas percepciones sobre la sexualidad y cómo ha moldeado el comportamiento del ser humano hasta la actualidad. También, bueno, en la segunda reunión nos enfocamos en un concepto de la psicología profunda de Carl Jung, que es la sombra, y de cómo la sombra se relaciona con la sexualidad y de cómo esto afecta nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y hasta nuestra salud. En la tercera reunión nos acercamos a la sexualidad a través de la mirada esotérica, mística, a través de la realidad de la magia sexual, de la alquimia sexual y todo ese mundo que envuelve también las expresiones de la sexualidad. Y finalmente, en la cuarta reunión, nos enfocamos en las relaciones que atraviesan la sexualidad, la manera en que nos relacionamos con los demás, en que los seres humanos han establecido esas relaciones y lo que podríamos llamar una sexualidad problemática. Entonces, vamos a hacer una aproximación al tema de la sexualidad humana desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos. Hoy, como les dije, nos adentramos en lo que podremos llamar la naturaleza de la sexualidad humana.
relación tiene la sexualidad entonces con la conciencia? ¿Por qué hablamos de sexualidad y de conciencia en el mismo espacio? Bueno, tiene toda la relación, obviamente, porque la sexualidad forma parte natural de la expresión humana, de la existencia humana, y en esa medida, el ser humano puede practicar una sexualidad consciente o puede no. Puede ser totalmente inconsciente, puede ser más o menos consciente o puede ser plenamente consciente con respecto a la expresión de su sexualidad. De hecho, tengo unos, ¿qué? 23 años, más o menos, de desenvolverme en ambientes liberales y he tenido la oportunidad de observar cómo tantas personas se entregan a la expresión de su sexualidad de una manera que yo diría prácticamente inconsciente. Básicamente es como si no le concedieran ni un pensamiento, ni un momento a comprender por qué actúan como actúan, por qué se expresan como se expresan, o qué los mueve a no hacerlo de cierta manera, etcétera. Y pienso que en gran parte de la humanidad ha practicado mucho lo que uno podría llamar un sexo inconsciente. Les estaba comentando la gran capacidad que tiene el ser humano para imaginar respuestas a las grandes preguntas. Y llegó un momento, hace ya miles de años, en que ciertos seres humanos concibieron o imaginaron que así como ellos en un encuentro sexual producen vida, o sus animales en encuentros sexuales producen vida, entonces ellos imaginaron que toda la vida que nos rodea tenía que haber sido fruto de una gran relación sexual cósmica entre grandes poderes sobrenaturales. Hay que tener en cuenta que esto es una respuesta imaginada. Ellos imaginaron que las fuerzas naturales se comportaban de la misma manera en que ellos observaban que se comportaban ellos mismos y los otros animales. Durante la Edad Media fue cuando se formaron o cuando el cristianismo forjó la idea de lo natural y de lo antinatural en relación con la sexualidad y en relación con prácticamente todo. Para este cristianismo histórico, lo natural era en realidad aquello que iba acorde con lo que ellos llamaron las leyes divinas. Tengámoslo presente. Cuando ellos hablaban de natural, no estaban hablando de biología, no estaban hablando de la observación de la realidad biológica, no. Estaban hablando de lo que ellos consideraban eran las leyes divinas. ¿Por qué voy a hablar del arte? Porque el arte es una de esas expresiones de alta conciencia, o al menos que permiten una puerta hacia una alta conciencia. Y con respecto a la sexualidad, el arte ha permitido que la expresión sexual pueda ser trascendida aún más allá de lo puramente pragmático o político o religioso. Ha permitido que la expresión de la sexualidad sea llevada hacia el rincón de la exploración, de la posibilidad y también, ¿por qué no?, de la denuncia, de la ruptura de las restricciones, de la liberación de muchos de los impulsos que han sido reprimidos, suprimidos o eliminados en gran parte de la humanidad. El arte erótico sería entonces una manera en que el sexo es transportado de lo más
práctico funcional hacia las mayores expresiones posibles. El receptor de arte puede darse la oportunidad, no de apreciar el arte porque es bonito, porque me relaja, que también, por supuesto, sino darse la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, de autoconocerse y de abrir su mente a posibilidades que quizá nunca habría imaginado. Posibilidades de expresión o posibilidades de liberación o posibilidades de denuncia. Y también para una reconstrucción de su propia psique,